Amigos, vamos a empezar con nuestra segunda unidad de nuestra asignatura Introducción al Estudio del Derecho. Y continuamos con una frase muy memorable de eh, Khalil Gibran, que dice: los dones que provienen de la justicia son superiores a los que se originan de la caridad. Empecemos. Segunda unidad. Estos son los puntos que vamos a analizar en la segunda unidad. Hablaremos del lenguaje normativo, de las normas morales, religiosas, sociales, jurídicas, y hablaremos de las diversas acepciones de la palabra derecho. Es una unidad muy corta, pero también hay puntos muy relevantes que tenemos que considerar. Muy bien. Hay distintos tipos de normas. Por ejemplo, las normas morales, que son las que provienen de nuestro interior y verifican una decisión sobre actuar sobre el bien y el mal. Entonces, por ejemplo, normalmente vamos a vernos en una situación de la siguiente naturaleza. Ahí voy, permita un momento. Dejen, voy preparando el esquema. Muy bien, muy bien. Ahí voy, permítame. Bien, ahora sí. Muy bien. Ok. Ahora sí, aquí vamos a analizar, estimados amigos, un aspecto que es muy importante, la moral. Aquella voz interior, aquella cuestión interna que nos dice cómo vamos a actuar entre el bien y el mal, de hacer lo correcto o lo que no es correcto. La moral tiene que ver mucho con nuestra educación, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra idiosincrasia, porque tiene que ver con una cuestión de autonomía. Lo que es moral para una persona puede que para otra no lo sea. Si hablamos de una moral general, vamos a hablar de un aspecto que se denomina ética, ¿vale? Y por ejemplo, en Ética para Amador, Fernando Sabater nos dice que el hombre ético es aquel que, pudiendo hacer el mal, prefiere hacer el bien. Y también nos hace mención de que el tema de la ética conlleva a una cuestión del bien vivir por la toma de decisiones adecuadas y correctas que tomamos los seres humanos. Entonces, esto es una cuestión muy interna que hay que tomar en consideración. También llegamos a otra cuestión que hay que valorar cuando hablamos, por ejemplo, de las normas religiosas. Ahorita hablo de características, hablo de cuestiones generales, ¿eh? Las normas religiosas provienen de los dogmas que recibimos nosotros de las prácticas de creencias divinas. ¿Sale? Muy bien. Este es un punto importante que hay que tomar nosotros en consideración. ¿Por qué? Porque sobre este aspecto todos fuimos educados en mayor o menor medida, o en su caso en ninguna medida, sobre un tema de religión. En el tema de religión hay muchos aspectos que hay que tomar en consideración, porque inclusive, aunque tenga que ver con un asunto que nosotros llamamos cristianismo, también hay una derivación muy importante, ¿verdad? No hay una sola forma de pensar, no hay una forma de meramente de coincidir a Dios. Hay muchas maneras de hacerlo y hay concepciones completamente distintas dentro de cada una de las religiones. Por ejemplo, si hablamos del cristianismo, aquí podemos hablar de la versión católica, apostólica, romana, de la versión católica, apostólica, ortodoxa, de la cuestión de, por ejemplo, de los mormones, de los testigos de Jehová, de los evangelistas, de los bautistas y demás, y demás. Hay una concepción que tenemos en relación al Dios, a Dios, el vínculo que cada uno de nosotros forma en el supremo, en un ser supremo que de alguna manera pues tiene que ver con un tema de dogma. ¿Sabe qué es un dogma? Un dogma no se contradice.
un dogma no se investiga, un dogma no se pone en contradicción, sino todo lo contrario. Lo seguimos porque tenemos esa fe. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de normas sociales, aquí la cuestión va a cambiar, porque en estas normas sociales es una norma de aceptación a un grupo social al que pertenezco o al que pretendo pertenecer. La sociedad tiene ciertas reglas que si no las seguimos, no seremos aceptados, ¿eh? Y seremos rechazados. Entonces, sobre este conglomerado social, si yo quiero pertenecer, pues me tengo que adaptar a sus reglas, ¿verdad? Si yo no las quiero seguir, pues lo que voy a tener es un rechazo, ¿sale? Lo que yo voy a recibir sobre ese conglomerado social es un repudio, es una no aceptación por no seguir las normas que me impone ese grupo social. Y cuando hablamos de las normas jurídicas, pues ya la cuestión cambia, porque es este conjunto de normas institucionalizadas que regula la conducta externa del ser humano y que está provista del elemento de coacción. Muy bien. En esta interacción no simplemente se relaciona una norma. A veces hay una serie de normas que la complementan. Por ejemplo, vamos a poner un caso en particular. Ahí va. Vamos a hablar, por ejemplo, del delito de robo. ¿Cómo varias normas se pueden encontrar involucradas en este delito? Ahí va. Vamos a suponer que los padres de este sujeto lo educaron para siempre hacer el bien, lo educaron para que se comportara adecuadamente en sociedad y que de alguna manera fuera una persona responsable. Al no cumplir con esta educación, ¿qué norma está infringiendo, compañeros? Está infringiendo una norma moral, ¿verdad? Moral. Ok. Ok. Y aparte de todo esto, él es cristiano y en la religión le enseñaron los 10 mandamientos. Y entre esos 10 mandamientos tenemos el no hurtarás. Y resulta que este sujeto lo llevó a cabo. Es decir, hasta cierto punto también incumplió con una norma religiosa, ¿verdad? ¿Vamos bien? Y al tema de tener una sanción, una consecuencia, al contemplarse como delito dentro de la norma penal, está infringiendo una norma jurídica. Jurídica. ¿Se entiende, compañeros? A veces no Sí. podemos encasillar en una sola norma, a veces involucra más normas, o a veces hay una evolución de las normas. Déjenles platico cómo. Ahí va. Vamos a poner un caso muy particular. Que se aplique del todo, pues eso es complicado, ¿no? Pero vamos a hablar del metro. Vamos a hablar del tren, porque aquí no va a aparecer un metro aquí. Vamos a hablar de un tren. Ahí va. Imaginen que representa el tren, el metro de la Ciudad de México. Y tenemos estos vagones que son exclusivos para mujeres y niños. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Hay un reglamento, hay una ley cívica que establece sanciones para las personas que no teniendo esta situación se instalen en estos lugares. ¿Sale? En un principio era una cuestión meramente social. Se decía, son asientos reservados, pero no se establecía ninguna consecuencia. Entonces, en un principio, estos asientos reservados, ¿de qué tipo de norma sería antes de que se legislara? Hablaríamos de una norma social. Una norma social. ¿Sale? Cuando se legisla y dice, si tú te pasas aquí, si tú te sientas en estos lugares, te vas a ser multado con 10 unidades de cuenta. Ahora, ¿a qué referimos? Unidades La de norma medida, jurídica. exactamente. La norma jurídica.
Exactamente. Ahora sí hablamos de una norma jurídica. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Por ejemplo, en algunos lugares y en algunas ciudades, todavía el tema de lugares para discapacitados es un tema que queda aún meramente a un convencionalismo social. Es decir, de alguna manera, socialmente sabemos que debemos de seguir estos lineamientos, ¿verdad? Pero cuando ya hay una consecuencia, cuando ya hay una sanción, pues ya hablamos de la norma jurídica. ¿Está claro? Muy bien. ¿Ok? Ahí va. De esto que estamos mencionando, vamos a ver sus características. Empezamos con la primera, las normas morales que provienen de nuestro interior y que nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. Son unilaterales porque es una relación conmigo mismo. Si me fallo, ¿a quién le fallo? A mí mismo. La consecuencia de fallarse a sí mismo, ¿qué es, compañeros? ¿Cómo le llamamos a esa consecuencia de fallarnos a nosotros mismos? Se llama el remordimiento. Me fallé a mí mismo. No hice lo que me educaron, no seguí mis principios, no seguí mis valores. Por lo tanto, en este punto hablamos que las normas morales son incoercibles. ¿Qué significa que sea incoercible? Por lo menos no hay un castigo. No hay un castigo físico, no hay un castigo pecuniario. La consecuencia es que voy a sentir vergüenza, que voy a sentir pena, ¿verdad? ¿Vamos bien? Las normas morales muchas veces se van a quedar en un plano interno, hasta en un tema de pensamiento. ¿Sale? Si ya la materializo, podríamos hablar inclusive de una norma social. Por ejemplo, vamos a suponer, a mí me educaron para que respetara los lugares de personas de la tercera edad, los lugares de mujeres embarazadas y que no utilizara esos lugares o también los lugares de personas con capacidades diferentes. Y resulta que me pasó por la mente no seguirlo y estoy muy cansado y me quiero sentar. En ese primer momento, ¿qué norma estoy infringiendo? Una norma moral, ¿verdad? Porque quiero romper con esa educación que me dieron. Y si lo hago, si lo materializo, ¿qué norma estoy incumpliendo? Podría Jurídico. tratarse, podría tratarse de una norma social y si tiene un castigo, pues ahora sí ya hablamos de una norma jurídica. ¿Sale? Son autónomas. ¿Por qué? Porque están vinculadas con nuestra educación, porque están vinculadas con nuestros valores, porque están vinculadas con nuestra cultura, con nuestra tradición, con nuestra idiosincrasia, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Y por eso decimos que lo que es moral para una persona puede ser que para otro no. Fíjense que tengo un amigo que es luchador y ahorita se fue a Japón y me dice que cuidado, cuidado con micrófonos, por favor. Me dice que está muy, muy mal visto comer en la calle caminando. Si tú sacas un refresco de una máquina, que hay muchísimas, te lo tomas ahí mismo. Nada de hablar por teléfono en el metro, para nada, ¿eh? Es más, normalmente la gente va en silencio. Y digo, bueno, es un tema de cultura, es un tema de tradición, es un tema que tiene que ver con ellos, ¿sale? Estamos bajo otra cultura, bajo otro estándar, que a lo mejor diríamos, qué bueno que fuéramos así, pero bueno, es una tradición que tendría que pasar cientos de años para que lleguemos a ese punto. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, sí quedó claro en qué se refiere la autonomía. Por eso decimos que lo que es moral para una persona puede ser que para otro no lo sea, ¿verdad? Muy bien. Religiosas son
unilaterales. ¿Por qué? Porque aunque estemos todos reunidos en una iglesia y haya en esa iglesia cientos de personas, al final de cuentas, en esa oración, en esa plegaria, hay una vinculación del ser humano con Dios. Es una relación personal. ¿Se entiende? Por eso es unilateral. Sea la concepción de Dios que tengan. Jesucristo, Jehová, Mahoma, Alá, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, seguimos. Es una cuestión que está en mi corazón, que está en mi cabeza. Es una cuestión interna. Y para la concepción cristiana, hablamos de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipresente. Es decir, que aunque nos escondamos como Jonás, Dios nos ve y nos va a castigar. ¿Sale? Bueno, las normas religiosas, depende la latitud, depende, son incoercibles y depende el tiempo, porque si nos remitimos hace más de 200 años, teníamos un tribunal de origen español que se llamaba el Tribunal de la Santa Inquisición y que castigaba faltas a la religión, ¿verdad? ¿Se entiende? Hoy, si no sigo una norma religiosa, pues a lo mejor soy expulsada del grupo social y al final cuando muera dice la concepción cristiana que tenemos que rendir cuentas ante Dios, ¿verdad? Porque vamos a estar bajo su presencia. Ahora bien, si nosotros nos trasladamos a una concepción del derecho musulmán, vamos a ver que ahí tenemos una disposición religiosa que se llama el Corán. Y este libro sagrado para los musulmanes se encuentra completamente vinculado a la ley, ¿vale? Y las faltas al Corán tienen consecuencias aquí en esta tierra, ¿eh? No esperamos que Alá castigue, sino decimos, Alá estableció que castigáramos, que sancionáramos, que subiera una pena. Y sabemos que muchas veces las faltas al Corán son delicadísimas, que inclusive nos conllevan a la muerte. Entonces, para nuestra latitud, diríamos no hay castigo, pero para otros terrenos sí hay una consecuencia. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ok. Decimos, son normas heterónomas. ¿Por qué? Porque la voluntad del ser humano se va a subordinar a un libro sagrado. Como ya mencionamos en el caso de los musulmanes, se va a subordinar al Corán. En el caso de los judíos, a la Torah, al Antiguo Testamento. En el caso de los cristianos, a un libro sagrado llamado la Biblia, que contiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. Si somos, ¿cómo se llaman? Mormones, además de la Biblia, complementamos con el libro de Mormón, ¿vale? Es decir, depende de la concepción, nuestra voluntad se va a subordinar a ese libro sagrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Si hablamos de las normas sociales, decimos que son unilaterales. ¿Pero por qué? Si intervienen más personas. Porque es mi relación con el grupo social. ¿Se entiende? Mi relación con el grupo social. Entonces, aquí tenemos al grupo social. Ahí va nuevamente. Grupo social. Muy bien. Aquí está. Perfectamente bien señalado. Aquí tenemos a este grupo de personas y aquí tenemos una persona, pues que parece que del todo no se encuentra, pues bajo los mismos lineamientos
de este grupo social, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es una relación de él con el grupo social. Y como no sigue sus tradiciones, sus reglas, sus costumbres, normalmente, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a ser rechazada. Lamentablemente sigue operando un tema de clasismo en nuestra sociedad, ¿verdad? Lamentablemente, porque si hacemos distinciones por cómo se viste, por su etnia, por su color de piel, por cuestiones de su poder adquisitivo, todo eso lo tomamos en consideración, lamentablemente, ¿verdad? Muy bien, continuamos. ¿Y qué más tenemos, compañeros? Las normas sociales son externas, no se quedan en un plano interno, se llevan a cabo, se exteriorizan, se materializan. ¿Se entiende? Hay un estacionamiento para una persona con capacidades diferentes. Me pasó por la mente estacionarme ahí. Iba a infringir una norma moral. No me estacioné. ¿Hay una consecuencia de una norma social? No, ¿verdad? Me estacioné. Entonces, sí ya la hay. Las normas morales, perdón, las normas sociales normalmente son incoercibles. No hay sanción, no hay castigo. ¿Cuál sería la consecuencia de no seguir una norma social? El rechazo. Como le diría doña Florinda a Kiko, no te juntes con esa chusma. Muy bien. Ok. Heterónomas. ¿A qué se subordina la voluntad? Bueno, ¿a qué se subordina? Ser aceptado o no. A los convencionalismos sociales. ¿Se encuentran escritos? Algunos sí. Muchos se siguen por tradición. ¿Sale? Muchos se siguen por costumbre. Entonces, ahí está. Nos sometemos a esos convencionalismos sociales. Perfectamente bien señalado. Ok. Normas jurídicas. Las normas jurídicas son normas bilaterales. ¿Sale? No puede haber una relación conmigo mismo. Ahí les va. Les pongo un ejemplo. Mucha atención. Hay una película de Tom Hanks que se llama El náufrago. Les voy a decir una cuestión. Esta persona que se encuentra completamente aislada en una isla desértica, necesita, una isla desierta, perdón, necesita de las normas. ¿Para qué, verdad? Regresamos al estado de naturaleza que nos decía Rousseau. No tiene límites, no tiene quien le ponga ninguna regla, puede hacer lo que le plazca. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Ah, pero ya interactúa con otras personas. Bueno, entonces ahora sí ya requerimos de la norma. La norma jurídica es una norma bilateral, ¿sale? Siempre tómenla así. La norma jurídica es una norma bilateral. Hay un acuerdo de voluntades. Hay una intervención de dos o más personas. Por ejemplo, voy a hablar de la materia civil, inclusive podríamos incluir la mercantil, pudiésemos incluir otras materias acá. Tenemos dos personas, acreedor y deudor. Por poner un ejemplo, materia laboral. Tenemos trabajador y patrón. ¿Sale? En materia administrativa, tenemos a la administración pública, ¿sale? Y tenemos al particular, al gobernado. En materia fiscal, tenemos a la autoridad hacendaria, ¿sale? Y tenemos al contribuyente.
en materia penal tenemos a la víctima u ofendido y tenemos al imputado. ¿Se entiende? Siempre va a haber una relación bilateral en el derecho. Siempre la va a haber. Muy bien. Bilateral o más elementos, ¿vale? Muy bien. Siguiente punto. Y lo mencionamos en la primera parte de nuestra sesión. Las normas jurídicas son externas. No pueden quedar acá. Para nada. ¿Sale? Si yo tengo pensado, ¿sale? Solamente me pasa por la mente celebrar un contrato de arrendamiento y nunca lo hago, ¿hay una consecuencia jurídica? No, ¿verdad? Para que haya una consecuencia jurídica, esta voluntad se manifiesta en un contrato. ¿Lo entendemos? Entonces sí hay consecuencias, ¿verdad? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Seguimos y vemos que las normas jurídicas, a diferencia de todas las anteriores, son coercibles. Hay una sanción, hay un castigo, hay una consecuencia. Y son heterónomas. ¿Por qué? Porque la voluntad del ser humano se va a subordinar a aquellas disposiciones que establezca la ley. El ser humano subordina su voluntad, subordina su comportamiento a lo que establece la ley. ¿Se entendió, compañeros? Ok. Ahora la siguiente concepción. Necesito que me entiendan este concepto, ¿eh? Estos conceptos sobre derecho, las diversas acepciones que tenemos de la palabra derecho. ¿Sale? Ahí va. Pongan mucha atención, por favor. Empezamos con el derecho objetivo. Conjunto de leyes, reglamentos de carácter permanente y obligatorio creados por el Estado. A ver, el derecho objetivo es esto. Es el derecho tangible. Aquí está. Aquí está mi norma, compañeros. La puedo tocar. Tiene tantos artículos, tiene tantos transitorios, tiene incisos, tiene fracciones, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? Este derecho objetivo, como se menciona, tiene su origen en la Constitución, es creado por la autoridad competente y además se siguió un proceso para su creación. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Atentos, por favor, muy atentos. Su carrera la van a estudiar sobre normas de derecho objetivo, siempre, toda su carrera. Toda su carrera requiere normas de derecho objetivo, pero tienen que hacer lo siguiente. Vamos a complementar estas normas de derecho objetivo con las normas de derecho subjetivo. El derecho subjetivo. Ejercitar determinada conducta jurídica, acción u omisión. ¿Qué significa eso? Ahí va. Vamos a verlo desde un plano de estudiantes. Ahí va. Estamos estudiando la ley. ¿Sale? Aquí está. Y ahorita que estoy estudiando la ley, analizamos el artículo 16 de la Constitución. Y dice que el domicilio es inviolable. Y que si la autoridad va a realizar un acto de molestia en mi domicilio, dice que debe de ese acto ser fundado y motivado.
¿Sale? Por parte de la autoridad. ¿Vamos bien? En este primer plano, hablamos de derecho objetivo. Decimos qué es lo que puede ocurrir. Es una hipótesis. Ah, pero ahora me llega un cliente y me dice, ¿sabe qué? La autoridad realizó una visita a mi domicilio, ingresó y no fundó ni motivó la causa por la cual me estaba generando ese acto de molestia. Yo voy a aplicar la parte subjetiva y voy a decir, a ver, autoridad, voy a dejar sin efectos tu actuación porque aquí la Constitución me dice que tú tenías que fundar y motivar la causa por la cual me estás generando ese acto de molestia. Lo estás aplicando. Les voy a poner un caso de cocina para que me entiendan un poco más. Ahí les va. Vamos a hablar, por ejemplo, de este chef y vamos a hablar que este chef tiene una receta de cocina. ¿Sale? Ahí va. Muy bien. Aquí tenemos la receta. Esta receta como tal, si lo equiparamos a lo que estamos hablando, ¿a qué nos referiríamos con esta receta? Solamente lo haríamos del derecho objetivo, ¿verdad? Ahí está muy bonito. Me dice los ingredientes que requiere un pastel. Me dice los pasos que debo de seguir si quiero hacer el pastel, ¿verdad? ¿Se entiende? Ah, pero ahora resulta que ahora sí, manos a la obra y voy a seguir lo que me dice esta receta para que yo elabore este pastel. ¿Se entendió? Entonces, el derecho objetivo es este instrumento conductor, este instrumento objetivo, es otro instrumento material que debo de estudiar y que debo de conocer para aplicar el derecho subjetivo. ¿Me entendieron? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahí va. Voy a empezar con el derecho adjetivo y con el sustantivo y continúo con el adjetivo, ¿vale? Porque lo voy a complementar. Ahí va. Atentos. Derecho sustantivo. Mi estimada Nara Arenas, bueno, a ver, de una vez la escuchamos, a ver si no es muy larga su pregunta. A ver, la escuchamos de una vez. Doctor, entonces, en el ejemplo que estaba poniendo para entrar al domicilio, en este caso sería, el objetivo sería lo que es una orden de cateo, ¿no? Tendría que la autoridad fundar y motivar y esto tendría que acudir ante un juez de control que gira una orden de cateo para que puedan generarme ese acto de molestia. O la autoridad hacendaria, por ejemplo, quiere hacer una comprobación de mis ingresos o de los gastos que estoy señalando en mi declaración y entonces la autoridad tiene esa facultad, la ley le confiere visita domiciliaria y usted, la autoridad hacendaria tendría que decir, con fundamento en el artículo tal de Código Financiero, voy a realizar esta visita porque no me cuadran sus números que usted está declarando. ¿Se entiende? Gracias. Muy bien. Mi estimada Alejandra, y continuamos después de usted, por favor, rápidamente. Sí, por ejemplo, al principio también estaba explicando una cuestión de una sospecha de, por ejemplo, unos policías y un ejemplo así, de que se miraba, no sé, un grupo de personas y porque tenían sospecha, iban a revisarlos. O sea, bajo qué, justificación se le va a hacer ese acto de molestia a las personas. Por una simple sospecha no se puede hacer porque Es, pues, exactamente. La autoridad que tendría fundar y motivar. O exactamente. sea, Igual si yo, es la misma cuestión para poder, como dice mi compañera, poder hacer un cateo, pues, porque exacto. necesita haber una justificación, pues, moral, ahora sí, una denuncia anónima, algo, para Sí, poder hacer esa... o en su momento alguien está haciendo una imputación directa en su contra, ¿no? Es que esa ah, persona me robó. sí, Y entonces sería una exactamente. cuestión. ¿Sale? Pero Muy no bien. hay como complementos para poderla enjuiciar, pues ahora sí.
Exactamente. Y esa es la labor de los abogados, dejar sin efectos esos actos de autoridad que vulneren los derechos, ¿verdad? Que vulneren las Exactamente. normas. Muy bien. Ok. Ranferi, rápidamente para continuar, te escuchamos, Ranferi. Pregunta, Lick, nada más, complementando lo que dijo la compañera, me surgió una duda rápido. En el sentido de señalar a alguien que vaya siguiendo un debido proceso, el señalar simplemente a alguien por el simple hecho de pensar que se está cometiendo algún tipo de delito, se puede llevar hacia la corte a una persona que solamente pensamos que puede estar cometiendo el delito porque está en el lugar equivocado, porque está en el lugar que tal vez se cometió el delito, por ese simple hecho sí se puede llevar a proceso. Simplemente que al momento de entregar las bases, pues vaya, vamos descartando, tal vez estaba por este motivo ahí, tal vez estaba por este otro motivo, pero así se puede señalar desde un principio, o sea, sí puede ser señalado y vinculado a proceso una persona que está en ese lugar o simplemente está en un lugar equivocado, vaya. Bueno, pero a ver, aquí ponga mucha atención en ello, porque tal vez a lo mejor sí, nada más la vimos ahí, pues andaba merodeando, pero cuando yo la llevo ante un juez de control, vamos a verificar que la detención sea legal, para empezar. Y si la detención no es legal, pues ahí empezamos con problemas. Y después avanzamos con la formulación de imputación, porque ya requerimos más elementos. Y después en la vinculación a proceso requerimos más elementos. Es decir, a final de cuentas, como bien le señalamos, no es un tema de sospechosismo. Por eso por eso el tema de que el arraigo es violatorio de derechos humanos, porque hay un sospechosismo, porque no tienes integrada una carpeta de investigación. Ya teniendo integrando una carpeta de investigación, pues bueno, ya formulas imputación o ya vinculas a proceso. Pero no nada más es porque se te ocurrió, pensaste o creíste que pudiese tener un vínculo con la delincuencia organizada, ¿verdad? Aparte tiene que cumplir sus Doctor, respectivos términos en horas para poderlo formular, hacerle sus respectivos dictámenes, hacer un informe de investigación muy amplio, o sea, Como bien dice la Constitución, seguir las formalidades esenciales del proceso. ¿Sale? no, y aparte para detenerlo, o sea, tiene que ser en flagrancia o que tenga una orden de aprehensión, ¿no? Porque entonces cambia su Flagrancia, calidad, lo llevarían como calidad de testigo en vez de que calidad de imputado. sí, que flagrancia, caso urgente, orden de aprehensión, o igual que no cumpla citorio. con sus respectivas audiencias, ahí ya se le puede formular la orden de aprehensión. Exactamente, ¿sale? Yeudiel González, rápidamente, ya para continuar, compañeros, ¿eh? Sí, sí, no solamente como que robustecer un poquito lo que usted comentaba. Creo que nos fuimos un poquito más allá del contexto que yo a mi ver, o sea, yo lo vi de otra forma, o sea, creo que usted hablaba, el hecho el ejemplo que nos puso era meramente genérico, ¿no? O sea, en general, era bastante amplio, o sea, yo entiendo las cuestiones de los compañeros, pero también yo entendí que se refiere precisamente al hecho de molestar, de ser molestado, ¿no? Que emane principalmente de la Constitución, ¿no? Que ya de ahí empieza o se deriva más bien el principio de una inconstitucionalidad, ¿no? Meramente, pues es eso, básicamente es lo que yo entendí que era lo que quería dar a entender con el ejemplo, ¿no? Sí, es obvio, sí entiendo la parte que los compañeros manifiestan de decir que por ejemplo, la cuestión del arraigo, los otros ejemplos que están dando, pero yo sí lo entendí, entonces ese es como que un aporte más para comentar si es vago o es correcto, ¿no? Ok, sí, exactamente. A final de cuentas, tenemos la norma de derecho objetivo. Tengamos esa norma. Ahora bien, verifiquemos que la autoridad o que los particulares cumplan con la norma, porque si no se cumple, si la vulneran, entonces ahí aplicamos el derecho subjetivo, ¿verdad? Mientras no se materialice, todo queda en hipótesis. ¿Se realiza? Pues ya hay consecuencias, ¿verdad? Dice la ley de amparo. Amparo procede contra actos de autoridad que vulneren derechos humanos. Es una hipótesis en este momento. ¿Pero qué creen? A mi estimada Mary Lee, en este momento sale a comer en la calle y la autoridad la detiene. Entonces se materializó lo que establecía la norma.
Y contra ese acto de autoridad, ella va a aplicar el derecho subjetivo y va a tramitar un amparo para que quede sin efecto ese acto que viola sus derechos. Ahí es donde entramos los abogados, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ay, mi estimada Lorena y Yadira. Bueno, ya nada más ustedes dos, por favor, para continuar. Lorena, te escuchamos, por favor. Si no, no avanzamos. Sí, gracias, licenciado. Nada más, como complemento, lo entendí así, que el hecho objetivo se apoya directamente con el derecho activo para poder fundamentar, para poder justificar la acción o la misión que se esté cometiendo, no si es correcto. Exactamente. Es a final de cuentas donde va a justificar su actuación, donde va a justificar por qué usted está actuando como autoridad, ¿verdad? Muy bien. Exactamente, muy bien. Yadira, te escuchamos, por favor. Lic, en el caso de que pasara el tiempo y se nos venciera el plazo para un amparo, ya sea directo o indirecto, ¿qué otro medio tenemos para poder hacer válidos nuestros derechos humanos? Bueno, si su amparo se venció y usted no reclamó un derecho, pues con la pena se consuma el acto reclamado. Con la pena usted consintió el acto al no haber presentado el recurso correspondiente. Esa sería la consecuencia. Me detienen y no promuevo nada, me detienen y no hago nada, pues se va a complementar el acto de autoridad. ¿Se entiende? Porque no reclamamos en los plazos legales. Entonces hay que reclamar también los plazos legales. Muy bien. Ok. Gracias. Muy bien. Derecho sustantivo. Ahí va. El derecho sustantivo, compañeros, está vinculado a los derechos y obligaciones que surgen de la norma. Les pongo un caso. Ahí va. Por ejemplo, vámonos al Código Civil. El Código Civil regula lo referente a los contratos. Voy a mencionar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Aquí está mi Código Civil. Muy bien. Este Código Civil regula un contrato de arrendamiento. Y en este contrato de arrendamiento se establecen los derechos, ¿sale? Y las obligaciones de los contratantes. ¿Hasta aquí vamos bien? Si cumplen, no hay ninguna consecuencia, solamente su conducta se vincula, se regula con lo que establece la norma, ¿sale? Se cumple con la obligación. Afortunadamente, el 98% de las obligaciones se cumplen, ¿eh? Afortunadamente. Porque si no fuera el caso, compañeros, ay, pues qué lata, ¿verdad? Afortunadamente, el 98% de las obligaciones normalmente llegan a un cumplimiento satisfactorio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ok. Pero ahora, otra cuestión bien importante, ¿sale? ¿Y qué va a pasar si alguna de las partes no cumple con este contrato de arrendamiento? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a pasar nosotros del derecho sustantivo al derecho adjetivo. Y vamos a requerir por conducto de un tercero que tiene la potestad del Estado para dirimir conflictos. Esta facultad se le llama jurisdicción, ¿sale? Y en esta autoridad que tiene esta jurisdicción, le vamos a dar la competencia para que resuelva la controversia. Entonces, ahí está. Reiteramos. La norma civil nos dice los derechos y obligaciones derivados del contrato de arrendamiento. El contrato lo celebra A como arrendador y B es el arrendatario. ¿Sale? A entrega la posesión del bien inmueble y B paga un tiempo las rentas, pero posteriormente ya no ha cumplido con su obligación. ¿Podrá recuperar la posesión A por la fuerza? ¿Podrá obligarlo a salir y lanzarlo?
No, tendría que presentar una demanda en la cual le va a pedir al juez recuperar la posesión de su bien inmueble derivado del incumplimiento de este contrato de arrendamiento que regula el Código Civil. Cuando el juez emita la sentencia, pues va a resolver, si le asiste la razón A, va a ordenar el lanzamiento de B. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, o por ejemplo, les pongo otro caso de derecho sustantivo y otro de adjetivo. Derecho sustantivo. El matrimonio. ¿Sale? Es un contrato en la cual dos personas deciden hacer una vida en común. ¿Sale? Dos personas. Y se va a celebrar ante el oficial del registro civil. Hablamos de derecho sustantivo. La norma civil, dentro del matrimonio, establece los derechos y obligaciones de estas personas. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí? Ahora bien, ya no se aguantan, ya no se soportan, se quieren separar. ¿Qué van a hacer? Porque así lo decidieron, ¿se acabó? Pues tienen que acudir ante un juez y un juez en materia familiar, cuando emite una sentencia, va a declarar la disolución de ese vínculo a través de una sentencia de divorcio. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Vale? Ok. El siguiente concepto, para trabajarlo, voy a trabajar dos al mismo tiempo. Voy a trabajar el de derecho vigente, ¿sale? Y el de derecho positivo. Porque si no, no lo entenderíamos. Derecho vigente y derecho positivo al mismo tiempo, ¿vale? ¿Listos? Ok, empezamos con derecho vigente. Ahí va. Normas que han sido creadas por la autoridad competente de conformidad con la Constitución, que se aplican en un lugar y tiempo. Y vean lo que voy a marcar con rojo. Se consideran, entre comillas, se consideran. Eso significa que esta norma muchas veces no se cumple y no hay ninguna consecuencia. No es efectiva. Es derecho vigente, pero no efectivo. Por ejemplo, por mucho tiempo y en muchas entidades, por ejemplo, en el Estado de México hay una entidad, hay una ley sobre separación de residuos, de la basura, de los residuos, que nosotros, sacamos bueno, de la basura, ¿no? La separación para, pues, el reciclaje correspondiente y una separación entre orgánicos, inorgánicos, metales y demás. Ahí está la ley. Pero, ¿qué creen? Para empezar, los camiones ni siquiera tienen los compartimentos. Y la gente tira la basura como caiga. No hay ninguna clasificación. ¿Sale? Entonces, ¿podemos decir que esa norma de residuos en el Estado de México es derecho vigente? Sí, es derecho vigente. Que no se aplique, pues es otra cuestión. Porque el derecho positivo, que prácticamente es lo mismo que el vigente, solamente tiene una característica. ¿Qué decimos? Efectivamente, se aplica. Efectivamente, se sanciona, se castiga. Hay una consecuencia de no cumplir con esta norma. ¿Vamos bien? A ver, vean cómo complementamos esta norma. Ahí les va. Atentos, por favor. Muy bien. Este es el derecho vigente, aprobado por una autoridad competente, ¿sale? De conformidad con la Constitución. Muy bien. Este es derecho vigente
pero si no es efectivo, si no es aplicable, queda en ese plano de derecho vigente. Ahora bien, si este derecho vigente efectivamente se aplica, hay una consecuencia en su incumplimiento, hablamos de derecho positivo. ¿Se entendió la diferencia, compañeros? ¿Vamos bien? Cuando la mamá dice, te voy a pegar si te portas mal, y dice 10 veces lo mismo y no hay consecuencias, acá hablamos de derecho vigente o positivo. Vigente. Vigente. Pero si a la primera que te portas mal, nalgada, ¿a qué nos referimos? Positivo. Al positivo. Positivo. ¿Se entiende? Muy bien. Ok, muy bien. Acuérdense que el derecho natural está vinculado a nuestra esencia, a nuestra propia naturaleza humana. ¿Sale? Y el derecho positivo, para que sea válido, tiene que tomar como referencia al derecho natural. Les hago una pregunta. ¿Tengo el derecho a la vida porque una norma me lo dice? ¿O porque soy ser humano? Porque soy ser humano. Ok, ser ¿tengo humano. derecho a la dignidad porque una norma me lo dice? No, ¿verdad? No. Porque soy ser humano, tengo derecho a la dignidad. Muchas veces los derechos humanos, aquí están. A ver, los derechos humanos existen. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de nacer bajo esta constitución de un ser humano, de una persona viva, de una persona con derechos y obligaciones. Ahí están. Rigen en todos los países del mundo, son iguales para todos. Bueno, entre comillas decimos eso, ¿verdad? A veces estos derechos humanos, para hacerlos más efectivos, ¿qué hicimos en 1948 los miembros de la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué hicimos? Formamos la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sale? Y entonces, ¿qué hicimos con esta declaración, compañeros? ¿Qué hicimos con esos derechos humanos? Para hacerlos más efectivos, los positivizamos en un tratado, en una norma. A esos derechos humanos positivizados, pónganles un nombre, por favor. Esos derechos humanos positivizados se llaman derechos fundamentales. ¿Sale? A esos derechos humanos positivizados. Muy bien. Ok. Seguimos. Ya lo mencionamos en la unidad anterior. Derecho público, la relación entre los entes públicos entre sí y su relación con los particulares. Pero el ente público actúa en calidad de gobernante y el particular en calidad de gobernado. Muy bien. Derecho privado. Todo lo concerniente solamente a los particulares. Muy bien. Ok. Estimados amigos, en esta unidad revisamos estos aspectos. Ahí va. Revisamos el distinto lenguaje normativo de entre las normas morales, religiosas, sociales y jurídicas. Cuando hablamos de las normas morales, decimos que tienen que ver con nuestro interior y que nos ayudan a tomar decisiones entre el bien y el mal. Cuando hablamos de las normas religiosas, hicimos alusión de la práctica de creencias divinas, dogmas que seguimos por esa convicción, por esa fe que tenemos. Y cuando hablamos de normas sociales, hablamos del convencionalismo social, pues de alguna manera que nos impone el grupo social al cual pertenecemos o pretendemos pertenecer. Y las normas jurídicas son bilaterales, son externas y son coactivas. ¿Sale? Y mencionamos las diversas acepciones de la palabra derecho, desde la cuestión del derecho objetivo, subjetivo, sustantivo, adjetivo,
el derecho vigente, el derecho positivo, el derecho natural, público y derecho privado. Muy bien. Ok. Licenciado Johanna.